Dios le bendiga. Vamos a compartir un contenido del por las razones. Vamos a darte 5 razones del por qué tú que sabes que has sido llamada a esto, a ministrar la palabra, se te hace tan difícil de subir contenido. Aunque lo tenga todo, siempre hay algo como que se pone barrera y tú ves que las personas que realmente están en estos medios por un incentivo económico o por glorificarse ellos, tienen tanta facilidad de subir contenido hasta 5 y 6 al día. Pero a los llamados siempre hay una traba. Se le dificulta tanto. ¿Por qué? Te voy a dar 5 razones del por qué a los llamados se le hace difícil compartir la palabra. Es porque eh, nacemos como con una marca, yo diría, y se nos ve en el mundo espiritual. Y desde pequeño se nos da tanto ataque, se nos hace tanto ataque para que justamente cuando llegue el tiempo de que tengamos que ejecutar ese ministerio que se nos ha sido llamado, no creamos que somos capaces de hacerlo. Se crean tantas circunstancias eh, como para que tu identidad, tu, tu mismo ser, qué sé yo, tu voluntad, como tu confianza en ti mismo se ve afectada cuando sea grande y esto sea una barrera mayor para que no pueda compartir o no pueda ejecutar el ministerio para que tú fuiste llamado. Por ejemplo, desde pequeña me trataba de acercar a alguien y lo primero que me decía, tanto que molesta, tú sí molesta, no te quiero ver más, sin hacerle nada y uno se queda. Y otras personas, sin hacerle nada, sin casi ni conocerla, de repente te gritan, te odio, te odio. Y son cosas que van trabajando. El enemigo usa a las personas que están a tus alrededores para que trabajen eh, eh, en destruir esa identidad, en desaparecerte, en quitarte la voluntad y también hacerte sentir como al menos o que tú no tienes ninguna capacidad para hacer tal cosas. Y tuve palabras como estas, inservibles, tú no sirves, y palabra y tras palabra, e incluso, por ejemplo, cuando el Señor, la primera vez que me usó, que fue de una manera en el templo inesperada, y como si fuera ya un evangelista internacional, un predicador internacional con experiencia, inmediatamente los líderes de la iglesia dieron un decreto. Y el decreto fue, oye, no permita que ésta agarre el altar. ¿Por qué? Porque ellos veían que fui usada en liberación, en profecía, y ellos temían que sus pecados ocultos sean expuestos. Recuerdo cuando llegué una ocasión a la iglesia y una dama me dice, oye, por favor, coge el mensaje porque la persona que lo tenía para hoy no puede venir y no sé qué hacer porque no tengo nada preparado. Tú me puedes ayudar. Y cuando uno sabe que Dios lo llamó para dar la palabra, uno siempre está preparado, ¿verdad? Porque si tú lees y estudias la palabra, siempre tiene un mensaje para dar. Y yo digo que sí. Y hay una persona, cuando terminé el mensaje, que se acerca a la líder que me dio ese mensaje y le interrogó y le llamó la atención
agrediéndole, diciéndole, ¿por qué tú le diste ese mensaje a ella? Que sea la última vez. No vuelva a darle un mensaje a ella de nuevo. Y así era, y las 2 o 3 veces, no más de 5 veces que tuve la oportunidad de dar un mensaje, de dar una palabra, siempre los líderes sabían pararse en el altar y decir, no crean nada de lo que yo dijo, aunque los mismos miembros de la iglesia iban por detrás y decían, todo lo que tú decías era verdad, todo lo que tú decías era verdad, o si no iba los líderes en persona a criticar o a decir, ahora tú te vas a creer la gran cosa porque predicaste. O sea, son ataques que del mismo infierno se preparan porque ellos sin duda tienen que ver una señal en el mundo espiritual, que entiendan que esa persona no le pertenece a ellos y que esa persona es una persona escogida para que Dios traiga personas al Evangelio. Una persona que Dios va a usar para libertar cautivo, para derribar fortaleza, para derribar muro en las personas, para derribar todos esos argumentos que hay, que personas tienen algunos argumentos que no se le derriban a ellos leyendo solo. Tiene que haber una intercesión, un enviado de Dios que le dé una palabra y hasta litigue con ellos en cierto punto para que ellos puedan ser libres de esas ataduras que tienen. Así que si tú también estás llamado a ser un ministro de la palabra y tiene eso eso que te ataja, ¿no? Como que siempre tú quieres, dice, voy a dar una palabra porque esto es que me llamó, y la mayoría de llamados en las iglesias le tienen una carta, un edicto que le impide tocar el micrófono. En las iglesias corrompidas de hoy en día. Entonces, si los llamados, las personas que son llamados, que tienen el don para ministrar la palabra, tienen un edicto en su contra en el sistema eclesiástico que vivimos, tiene que buscar alguna manera, ir a hacerlo como una ocasión que cogí un grupo, tenía un edicto en mi iglesia de no predicar la palabra, y que yo hice un censo en mi pueblo. Empecé por la primera casa donde empieza la ciudad y terminamos por la última, un censo de casa o sea, no se quedó una casa de que nosotros no hayamos compartido la palabra de Dios. Si te lo impiden en la iglesia, hay que buscar otros medios. Y el medio más asequible cuando tú vives en un país que es desarrollado, tiene que ser por estos medios de YouTube, hasta que nos los permitan, y así. Entonces, yo sé que también a ti se te hace difícil. Yo veo personas, yo sigo a canales de personas que yo sé que tienen mucho para dar y que yo los sigo porque tienen mucho para dar, y veo que no comparten video. ¿Qué será que está pasando? No suben video. Yo sé que tienen ese mismo enfrentamiento, que cada vez que dicen, hoy voy a subir este contenido, hoy porque es que tienen de más para dar, hoy voy a hacer tal, y siempre como que hay una traba, siempre como que hay un desánimo, siempre como que algo, pero lo que hay que hacer es orar, conocer, reconocer lo que te impide estar subiendo contenido, reconocer que el enemigo ha venido trabajando desde que tú eras pequeño para que tu autoestima se caiga, para que no crea en ti, para que tú digas, pero es que hay mucha gente que a veces yo cuando veo buenos predicadores, eh, yo digo, wow, es que yo no tengo ni que predicar, mira, este lo hace muy bien, me agarro de ahí. No, porque es que tú tienes una palabra que dar. Dios estableció una palabra, Dios puso una palabra dentro de ti que es necesario que tú la des, y nosotros estamos esperando que tú des esa palabra. Así que a veces uno dice, mira, ese contenido que yo hice, como que
Y a veces uno lo comparte y después lo escucha y dice, mira, no fue lo que yo pensé. O otras personas lo escucha y dice, y te dice, sí, Dios me tocó por medio de ese mensaje. Así que comparte el mensaje porque habemos muchas personas esperando tu contenido, esperando una de las maneras que tú puedas derribar esas barreras, esos desánimos que te vienen a veces es orar antes de, o adorar un poco antes de empezar a hacer contenido, empezar a cantar. Y eso como que te va a aliviar y tener fe en que si el Señor te escogió para ministrar la palabra, Él mismo también te va a respaldar. Amén. Así que te esperamos. Dios te bendiga.